Enseguida tenemos el mensaje de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano Ken. Me pido al pastor que ore por nuestro hermano. Pues vamos a orar por nuestro hermano Ken, quien trae la palabra de nuestro Dios en esta hora, y vamos a incluir en esta oración a los demás siervos que también esta mañana estarán compartiendo la palabra en diferentes lugares. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y Padre, te damos muchas gracias nuestro hermano Ken, tu siervo, quien le permites, Señor, disponer su corazón, su vida, Señor, y lo que tú le has dado en esta semana, Señor, en tu palabra para compartir con nosotros. En tus manos le ponemos para que, Señor, tú le guíes, Señor, con sabiduría tuya, y puedas usarle para que él pueda compartir de parte de ti, Señor, este mensaje a nuestras vidas el día de hoy. En nuestras vidas también te pedimos que seamos receptivos, que nuestros corazones puedan ser ese terreno donde la semilla pueda caer y dar fruto para gloria de tu nombre. En tus manos encomendamos la vida de nuestros hermanos Víctor, allá en Oreb, Zaragoza, nuestro hermano Ismael en Betel Acuña, nuestro hermano Aburto, Alex, ahora en su reunión, Señor, en Vidirramas, Abner Torrefuerte y Dani Contreras allá en San Carlos, Señor. Señor, gracias por sus vidas, úsales también de una manera poderosa, en el nombre de Jesús, amén. Pues buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes y compartiendo el día de hoy. Y yo quiero que empezamos a leer el texto el día de hoy de una manera junta, y entonces juntos podemos hacerlo. Está en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y son los versículos 11 al 21. 11 al 21. Entonces, si pueden estar en pie conmigo y vamos a leerlo juntos y vamos a hacerlo. Ok, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, la resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su estimulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Barnabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judear? Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados errores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgreso no hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar un asiento. Quiero empezar con una historia rapidita, compartiendo que en la semana pasada nosotros fuimos
para San Antonio a recoger a nuestro hijo Cam y decidimos ir temprano para no batallar con el tráfico el domingo y llegaron a una decisión nosotros a asistir a una iglesia y de una manera pues comparto eso porque ustedes conocen que hemos recibido muchos coreanos allá con nosotros en esos grupos de Jima y yo quería ir a participar en una iglesia pues que es más representantes de coreanos y sabemos que pues es de Cristo, pero entonces fuimos y algo que me marcó, entramos un poquito tarde, no estábamos confundidos, pero llegamos por el mensaje y en la pared lo que estaba a la izquierda y que reflejó mucho de sentir del pastor en este día, dice ahí en inglés, not I but Christ, no yo sino Cristo, no yo sino Cristo en mí. Y entonces yo comparto eso porque yo creo que tiene que mucho que ver con este pasaje, porque vamos a platicar de contexto un poco, pero Pablo estaba en un punto que también que él tenía que decidir, yo voy adelante, sigo con Cristo o me alejo o no respondo a una manera para apoyar o defender el Evangelio. Y vemos aquí en la carta de Gálatas una entrada, una carta con una intención. Pablo estaba viendo en las iglesias que empezaron a formar en Galacia, esta provincia de Romano, en la parte sur, que empezó a ver semillas que estaban en contra de lo que él estaba compartiendo como evangelio. Entonces empezó a ver como un ataque contra la iglesia, un ataque en contra de lo que es la verdad del evangelio. Y Pablo, y él estaba con Barnabé en este viaje. Él era enviado por la iglesia de Antioquía. Y una de las cosas que él no quería ver en esas iglesias que ellos empezaron a formar con la ayuda de Dios en diferentes regiones, no querían verles ya confiando en algo afuera de Cristo y la gracia de Cristo. Y vemos que él empezó con un versículo, léelo rápido en Galatas 1:7, dice allá, no que haya otro, en referencia del Evangelio, dice antes, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir en un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como hoy en día hay muchas ideas en referencia o creencias en lo que la gente cree. Entonces vemos como ellos, mucha mezcla de diferentes cosas como gracia y ley, y que a veces es una confusión a mucha gente. ¿Qué debemos seguir o dónde estamos en eso? Pues es el Antiguo Testamento y desechamos todo, pues estamos en el Nuevo Testamento y ¿qué es la guía? Entonces, hay personas y que podemos ver también en esos días que había personas que profesaron como gentiles cristianos, pero no tenían nada que ver con la ley. No querían pues verlo ni adaptarlo a sus vidas. Otros que eran judíos y gentiles que eran cristianos y ellos no estaban bajo el pacto de la ley pero en una manera
no se sentían como libres en referencia de ciertas cosas. Esas cosas tienen que ver con la comida y la circuncisión. Lo que los judíos como abrazaron y en referencia de su forma de identificar o ser parte. Y muchas cosas en referencia de este aspecto, para una persona a decidir a comer la dieta de la ley, pues eso excluye toda la posibilidad a comer con otra persona afuera de los judíos. No era posible porque van a servir algo que estaba en contra de tu dieta. Entonces, eso es una cosa que pues vemos del lado del Antiguo Testamento un poquito de que de una manera era saludable, pero de otra manera era como distinguir y diferenciar las personas de las otras naciones. Y esas cosas como la comida o la señal del pacto de la ley de circuncisión, por ellos era necesario. Otros pensaron que para ser maduro, eventualmente los gentiles deben abrazar esas cosas. Y otros que creyeron que básicamente para que una persona pueda llegar a ser un cristiano, un gentil, tienen que abrazar todo la ley de Moisés como un judío, para que puedan llegar a ser salvos. Entonces vemos unas formas que hay diferentes posturas, diferentes ideas sobre lo que deben hacer esos nuevos creyentes. Entonces esos creyentes nuevos en esas iglesias en Galacia que estaban como buscando a alguien para ayudarles, y Pablo estaba enseñándoles lo que era la verdad del Evangelio. Pero vemos que él tenía la necesidad en esos primeros 2 capítulos a explicar mucho sobre su historia y la autoridad que Dios ha dado a él, para decir a las personas en esta región que él era una autoridad, era un apóstol, que ellos pueden confiar de lo que está diciendo. Recibió de Dios este mensaje, no por hombre, como dice en el versículo 1. Entonces, pero estaban recibiendo visitas de Jerusalén, de los que querían decir a los judíos. Entonces, la iglesia en estas áreas no solamente eran de gentiles, era de judeos, una mezcla de personas. Entonces, pero estaban recibiendo visitas de personas que estaban como diciendo, pues realmente, cosas así, voy a imaginar, ¿ok? Por ustedes. Y si quieres realmente ser un maduro cristiano, pues tienes que abrazar esas cosas. Si realmente quieres llegar a como el otro nivel de cristiano, pues eso es lo que pertenece a ellos. Entonces había este choque entre la iglesia de qué van a hacer. Porque si ellos tienen personas que mandado de los otros apóstoles para decir, o se parece, que están diciendo eso, pero Pablo está diciendo algo diferente, ¿qué hagamos? ¿Qué debemos hacer? Entonces Pablo estaba tratando de ayudarles a ver sobre una situación. Entonces eso está incluido en esta carta para que todos puedan ver y parte de su historia. Entonces vemos aquí en versículo 11, hablando sobre eso, que cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron,
se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos en la iglesia. De tal manera que aún Barnabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces tenemos una situación. Esta primera parte es la situación que Pablo quiere que nosotros entendamos. Es que había este grupo enviado y Pedro no era su primera vez a ir a compartir, a ir a predicar el evangelio en Judea, en otras partes, y su enfoque era primeramente más por los judíos en esas regiones. Y eso no es para decir que Pablo no estaba enfocado en los judíos, pero como de acuerdo, él estaba más enfocado en los gentiles. Entonces, llegando a él y viendo que él estaba participando en la unidad de la iglesia, de una forma que él estaba participando, comiendo con ellos, haciendo todo conjunto, los judíos y los gentiles. El problema viene aquí, como hemos leído, que cuando llegó unos, como dice aquí, algunos de parte de Jacobo, o lo que dice aquí, y ellos, por miedo de ellos, él estaba alejándose de esta reunión, esta unidad de comer juntos, para estar con ellos. Y en este acto, Pedro y también los otros judíos, pero en particular Pedro, él estaba escuchando la voz de los que vienen de Jerusalén. Los otros judíos, otros que estaban guardando la ley, había y yo digo, necesito regresar a este punto, digo guardando la ley porque había personas como profesión dicen que son cristianos, pero realmente su querer era guardar la ley y por medio de la ley ellos pueden ser aceptados ante de Dios. Pero otros judíos cristianos que no están puestos su fe y su confianza en la ley como una forma a ser aceptados delante de Dios. Eso era una mezcla en diferentes regiones y diferentes partes. Y Pedro estaba enviado para predicar el evangelio de una forma que la fe llega a estar en Jesucristo y lo que Cristo hizo. Entonces, vemos aquí este otro grupo que vino y diciendo por su influencia, estaban separando nuevamente Pedro, Barnabé y la unidad de la iglesia. Y cuando Pablo vio eso, como dice aquí en la escritura, y dice aquí, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pablo estaba viendo una cosa importante, porque también la autoridad de Pedro estaba enseñando esta iglesia. Y ahora lo que tenían como en común, una unidad, ahora están viendo una separación nuevamente. Una separación de personas que dicen, no, sí, tenemos que guardar esas cosas y eso es la forma por nosotros a ser aceptados. Pedro, no sé qué estaba en la mente de Pedro, pero no vemos algo aquí como una respuesta. Luego vemos en Hechos y sus otras cartas, pero estaba
no estaba probablemente pensando en las ramificaciones, las consecuencias de este acto. Él estaba pensando más en lo que piensan los que vinieron de Jerusalén, los enviados. Por eso Pedro está diciendo, yo hablé con él cara a cara. Eso no es para decir o resistir, como él estaba como de una defensiva, como por golpes. Es que él lo hizo de una forma que no era en privada, era directamente en todos. ¿Por qué? Porque lo que pasó era entre todos. Si era algo como en privada, pues el asunto es en privada. Pero eso es un asunto en todos y él es líder. Él es un apóstol. Entonces, por eso Pablo tenía que confrontar a Pedro en el momento, porque si no, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar por la iglesia? Y luego vemos aquí en versículo, pues que los judíos y Barnabé, pues Barnabé era parte de su equipo, pero ¿por qué Barnabé se fue con ellos? Pues era judío como Pablo, como Pedro, pero él decidió alinear con Pedro. Me imagino que eso era un choque para él. Y quizás, no sé si era parte de la forma por que dividieron después eso. Pero aquí vemos una cosa fuerte que está pasando en la iglesia de Antioquía. Pero en versículo 14 vemos una cosa que, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, a estar como un judío? Entonces está llegando el asunto que a Pedro, que si él estaba disfrutando la unidad y en la gracia, que es por gracia estamos aceptados por Cristo, y luego y tratas de regresar a ponerte abajo la ley otra vez, de una forma que eso es la ruta para llegar a estar justificado, pues no es la forma. La ley nunca tuvo la intención de dar vida. Fue dada para revelar el pecado. El uso correcto de la ley es revelar el pecado. El uso incorrecto es intentar alcanzar la salvación mediante el cumplimiento de la ley. Voy a decir eso otra vez. El uso correcto de la ley es revelar el pecado. El uso incorrecto es intentar alcanzar la salvación mediante el cumplimiento de la ley. La ley fue dada para preparar el camino para Cristo. La ley fue dada para preparar el camino para Cristo. Entonces, eso es la cosa que Pablo tenía que confrontar. Y las consecuencias, como hemos platicado, yo creo que no estaba consciente de todo. Porque la primera parte que hemos platicado en versículo 14, vimos una separación. Y vimos como Pedro separándose de la unidad de la iglesia para que se pone contento los que vinieron de Jerusalén. Pero de forma es como por la separación, ¿cómo puede los de los gentiles estar unidos? Pues si quieren tener unidad, pues la cosa lógica en referencia de este acto es que ellos tenían que someter a esos tipos de actos, que observar sus dietas, ser circuncidos, a hacer todas las cosas que era parte de su
de su fe basado en la ley. Entonces, Pablo sigue diciendo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pues no está diciendo Pablo aquí que no somos tan buenos y ellos no son, o como no todos tenemos pecado. Pero por la ley había una moralidad que guardó. Y los gentiles no tenían este tipo de moralidad. Entonces él está diciendo de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ellos, abajo la ley, sabían que la salvación no era por guardar la ley. Siempre la salvación está alcanzado por la misericordia y la gracia del Señor, de Dios. Nunca era diseñado a dar vida, pues era una forma para regular la vida, pero revelando el pecado. Y entonces aquí vemos que ellos estaban conscientes de todo eso. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estaba muy consciente desde el principio, toda la Biblia. Y en eso quiero decir una cosa que en referencia de esta justificación. Estamos, una cosa regresando, ¿qué era el efecto, la consecuencia de la acción de Pedro? Era un ataque contra la doctrina de la unidad de la iglesia en Cristo Jesús. Que estamos salvos por gracia. No Jesucristo más. Gracia más, no. Efecto la unidad de la iglesia. El otro es que la justificación es por la fe. Ser justificados o estar justos es por la fe en lo que Cristo hizo. Una definición de justificación es el acto de Dios mediante el cual Él declara el pecador creyente justo en Cristo. Es el acto de Dios mediante el cual Él declara el pecador creyente justo en Cristo, en Jesucristo. Eso es diferente del perdón de los pecados pasados, simplemente, o hacer como perdonando por un rey, lo cual no quita la mancha de los errores pasados. Pues eso pasa en nuestra nación. Al final del tiempo de término de la presidencia, la presidenta dice, ok, vamos a perdonar a esas personas para que no tienen que pasar a cárcel. La mancha de lo que hicieron todavía está, pero no van a experimentar la consecuencia del cárcel. Entonces, la justificación es mucho más de simplemente perdonar el pecado del pasado y no de los que estaban enfrente. O simplemente perdonar para que no llegues al infierno, pero todavía tienes esta mancha. La justificación, que es por la fe en Jesucristo, nos limpia. Como dice aquí, es un acto de Dios mediante el cual Él declara el pecador creyente justo en Jesucristo. No justo hasta un punto que pecas y luego tú no estás justo. Es una justificación que es eterna, es por siempre. Y en este que sigue,
17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces sí, para decir que si nosotros no ahora estamos bajo la ley, que la apariencia, si no estamos bajo la ley, que eso va a producir en nosotros pecado. Porque la ley no está allá para gobernarnos. Pablo está tratando de decir que si realmente es por gracia y ahora tú eres una persona nueva en Cristo, los cambios, el efecto de esta relación va a producir afectos que quieren obedecer a su Padre, quieren amarle, quieren servirle y alabarle. No viene de la ley. La ley creó diferencias y distinciones, no solo entre individuos y naciones, sino también entre individuos y animales. Jesucristo vino para dividir. Jesucristo vino no para dividir, sino para unir a quienes creyeren en Él para salvación. Leemos eso en Efesios 2, 11 al 22. No voy a leerlo completo, ustedes pueden leerlo, pero aquí está apuntando sobre eso. En versículo 12 dice, en aquel tiempo, eso es a los gentiles y los judíos, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio de separación. Eso es lo que Cristo hizo. Tumbó todo eso para que podamos estar unidos en Él. Yo no estoy diciendo unido simplemente para ser unido y de no basado en una fe en Él. Él compró los que van a creer. Él estaba uniendo todos los que creen en Él. Y esta unidad no debe ser atacado, no debe ser, no debemos ver y poner obstáculos para que experimentamos esta unidad. Pero esta idea de que somos libres ahora, entendemos que es la libertad del pecar y la libertad de estar bajo la ley, que la ley realmente no tiene poder para salvar. Es por la unidad, es para la justificación por fe. Él está enfocando por la libertad, realmente un falso entendimiento de la libertad. Ahora vemos aquí en 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es una forma de decir que estoy aceptando nuevamente esta vida que realmente no tiene esperanza, que no era por gracia. Pablo dice en 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. A mí me gusta esta frase. Voy a repetir. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Una forma para decir aquí, muerto a la ley no significa muerto a la palabra de Dios. Voy a decirlo otra vez. Muerto a la ley no significa muerto a la palabra de Dios. Estaba comunicado que estaba verdaderamente vivo para Dios, para ser usado en su servicio.
Y eso, Pablo no quería construir nuevamente otras reglas para que por medio de estas reglas pues había otra etapa, otra madurez o otro como forma para alcanzar lo que ya tenía él. Aquí en versículo 20, yo sigo viendo eso como uno de mis versículos por la vida. Y a mí me gusta como sus frases aquí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuándo fue la última vez? Y yo voy a decirlo así, por entender el amor de Cristo por ti, estabas llorando. Y no llorando de una forma que no tengo la salvación en Cristo, pero llorando de una forma que estoy sensible a la obra de Cristo, de lo que Él hizo por mí. ¿Cuándo fue la última vez que sentaste a solos con Dios para contemplar lo que Él hizo en amor por ti? Pues a veces podemos ser bautistas muy serios o tener una seriedad en nosotros. Y es claro que si no queremos ser dirigidos por emociones, pero las emociones son muy parte de nuestra fe. Es una parte que realmente puede ser una evidencia o un problema de cómo estoy con Dios si he llegado a estar frío de este amor de Dios en mi vida. Y Pablo aquí está compartiendo algo tan precioso en referencia de lo que él sigue contemplando, en referencia de su relación con Cristo. He sido crucificado con Cristo. ¿Crucificado en qué forma? Jesucristo murió por nuestros pecados. Dio su vida. Esta muerte es a la vida carnal, a la vida de la carne, a la vida de pecado. Yo abrazo en Cristo la habilidad a no seguir satisfaciendo mis deseos y deleitos en la carne, ni otras cosas que no están centrados en la gracia de Jesucristo. Él está diciendo eso, y no más, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo es Cristo viviendo en mí? Porque sí, tengo que vivir. Pero cuando una persona tiene Cristo en su vida, las motivaciones, las energías, los deseos, los pensamientos, el resultado, las acciones llegan a reflejar que el Espíritu Santo está moviendo, el Espíritu Santo está ayudándonos a entender, a adorar, a exaltarle, a vivir por Él. Él es la fuente de esta vida, porque no estamos solos, tenemos este Dios con nosotros. Si Él es tu Salvador y Señor, Él está contigo. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque estamos en la carne físicamente, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Siempre es por fe.
Siempre es por fe en lo que Él que dio su vida por mí. Y yo quiero animarles que no olvidamos de este amor tan grande de tu Salvador. Es una gran motivación. Es una gran motivación. Queremos levantar, reconocer, ser renovado y cantar las glorias de lo que Él hizo por mí. Y lo que va a pasar, aunque yo no veo todos los días, yo sé que tengo un eterno, un día cuando yo voy a estar con Él en la eternidad. Y estos días son una oportunidad a testificar a todos de la realidad de la salvación que uno puede tener, la realidad de mi salvación. Pues no queremos, y Pablo no quería ver la unidad afectada, no quería ver que estamos justificados por otra cosa, pero la fe en Jesucristo, no quería ver que un mal entendimiento o la idea de realmente qué significa ser libres y no bajo la ley. Que podemos entender qué es realmente el Evangelio. El Evangelio no es Cristo más. Un entendimiento de qué es la gracia de Dios. Y Efesios 2, 8 y 9 es conocido, pero voy a leerlo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es gracia porque no estoy trabajando, no estoy tratando de alcanzar aparte de lo que Dios está estableciendo que hago. Pablo dijo, arrepentimiento a Dios y fe en Jesucristo. Eso es lo que él enfocó. Entonces, estamos viendo aquí una respuesta a una situación de Pedro, o de lo que Pedro hizo, y una respuesta de Pablo. Pedro pues respondió en este momento de una manera de miedo, preocupado por lo que los demás van a pensar. Él es apóstol, no es perfecto. Pablo respondió con valentía a confrontar un hermano, una amada iglesia. Él quería verles siguiendo la verdad. Y yo no sé por ustedes, yo estoy agradecido que leemos en Hechos 15 que regresaron después de este tiempo a un concilio donde estaban practicando nuevamente con los apóstoles. Y la confesión de Pedro era en línea de lo que Pablo está diciendo. Pues ellos tienen su reconciliación y afirmaron la verdad del Evangelio para que siga siendo un Evangelio enfocado en lo que Cristo hizo por el pecador, justificados por la fe. Hoy en día, yo creo que tenemos que seguir pues viendo las cosas delante de Dios. Yo no sé si en este momento has experimentado la salvación por gracia de Dios. Si es una realidad realmente en tu vida. Yo espero que sí. Pero si tú estás en duda en eso, quiero animarte a responder nuevamente de lo que quizás has escuchado, pero realmente no has respondido realmente con Dios sobre eso. Jesucristo es el que murió, pagó la deuda en la cruz. Él es el que dio su vida por ti. Y no solamente muriendo, pero resucitó. Y Él resucitó con poder para darte su vida perfecta. Esta justicia por la fe que recibimos es la perfección de la justicia de Jesucristo. Yo no puedo añadir nada a eso. Es perfecto. Gracias por eso.
Yo quiero animarles a contemplar quizás en tu tiempo una respuesta a este Dios que está llamándote a la salvación en su Hijo Jesucristo. Puede ser que en este momento has batallado con una mezcla de ley y gracia en su vida. Que la definición o las ideas ok, entonces descartamos todo o que espero que puede entender, espero que un poquito mejor, que como Pablo dijo, estoy muerto a la ley, en referencia de su poder a darme la salvación. Eso no es una posibilidad, ni quiero ponerme bajo de eso. La ley revela el pecado. Y cuando yo leo la ley, que me ayuda a ver también los atributos de Dios, me ayuda a ver lo que Él ha hecho por la historia, me ayuda a contemplar y claro que sí, a rever y ser renovado en el Evangelio. Y que ahora yo puedo servir a Dios, no simplemente por la necesidad a dar solamente mi guianza por la ley, que sí puede ayudarme a lo que puedo decir, pero por el Espíritu Santo, que me ayuda a recordar toda la verdad y me ayuda en la interpretación de lo que es parte de una vida, como dice, vivo por Cristo, como Pablo dijo, a fin de vivir para Dios. No tiene que ser algo misterio o misterioso. Dios es un Dios de claridad. Él quiere nosotros que realmente confiamos en Él. Pero sí, yo creo que debemos ponernos como viéndolo del ejemplo de Pablo y Pedro, a ver en nuestras vidas en qué momentos he puesto fe o una alineación que la ley tenía una importancia para ser aceptado. Que eso jamás será algo como iglesia ponemos enfrente de las personas. Solo la respuesta del Evangelio, arrepentimiento a Dios y fe en Jesucristo. La vida cristiana no se vive para agradar al hombre, sino a Dios. Y eso incluye el sufrimiento por causa de su cruz. Como vemos en el principio, yo creo que llega a nosotros siempre, ¿qué será mi respuesta? ¿Para quién vivo yo? ¿Para quién vivo yo? Yo creo que podemos decir, la respuesta correcta es Cristo, claro. Pero viendo tu vida, poniéndote enfrente del Señor, ¿realmente tu fe está en la gracia del Señor? ¿De lo que Cristo hizo? ¿Realmente Él es el que gobierna, controla tu vida? Eso es una cosa que Pablo era un ejemplar en eso. Entonces aquí vemos y vamos a ver adelante como él habla más de la doctrina en Galatas sobre este punto. Pero quiero animarles a responder yo primeramente. Entonces vamos a orar. Yo creo que el tren no va a afectar eso. Vamos a orar y ponernos de cuentas con el Señor. Y voy a dejarles un tiempo en silencio y luego voy a cerrar el tiempo, ¿ok? Vamos a orar.
Oh Señor, gracias por este tiempo a enfocarnos en tu palabra. Queremos reconocer sin ti somos pecadores condenados por siempre, pero en ti podemos ser justificados por la fe en la gracia que ofreces. Y eso es una declaración de justicia delante de ti, una justicia perfecta, porque es de la justicia de ti, Jesús. Queremos nuevamente pues dejar que tú ministres a nuestras almas, que tú nos ayudes, Señor, a no dejar otras cosas, otras afecciones, otras ideas, incluso las placeres o familia, que nos desvíes de la centralidad de ti y de tu gracia. Queremos vivir por ti. Pero como Pablo entendemos que necesitamos tu presencia, tu espíritu. Tú eres nuestra fuente. Ayúdanos a seguir entendiendo tu verdad. Úsanos, Señor, para testificar a esta salvación tan grande y también a no tener miedo a corregir a otros de la verdad en amor, o estar corregidos y recibir con humildad, porque entendemos que nuestra caminata es para testificar a ti, Señor. Gracias por esta reunión juntos y damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.